todos, a todas. Vamos a comenzar la actual sesión extraordinaria. Quisiera al comenzar comentarles que ustedes se habrán dado cuenta por inasistencia, algunas inasistencias que han existido a comisiones, que tenemos algunas personas que están con problemas de salud. La jefe de gabinete está siendo operada en este minuto, tuvo un problema de la vesícula. El administrador regional está con licencia médica por temas de salud. Una de las abogadas también está con licencia médica por temas de salud. Hay varias personas que están con situaciones de salud pendientes, pero la vida continúa, ¿cierto? Así que vamos a dar inicio a la presente sesión y le voy a conferir la palabra. ¿Ah? Bueno, perdón, secretario ejecutivo. No sé. Un tema de forma. Gracias, presidente. Bueno, un tema de forma respecto a esta presente solicitud de sesión extraordinaria. En la solicitud, bueno, se explica muy bien cuáles son los puntos a los cuales va a ser tratado específicamente, pero cuando están las firmas, están los nombres de todos y todas las consejeras y consejeras regionales. Independientemente que están firmados quienes obviamente patrocinaron esta solicitud, solicito que por un tema de forma no se vuelva a realizar por esta manera. Lo digo porque expone a consejeros y consejeras regionales a que aparecen tus nombres. Hay consejeros y consejeras regionales que me han manifestado su molestia y una molestia totalmente entendible. Eso, presidente, para que las próximas solicitudes sean solamente los nombres que solicitaron la sesión extraordinaria. Gracias. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a las respuestas a las consultas que se han formulado y don Blas Araneda, jefe de división, va a dar la exposición. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, consejeras, consejeros. Ustedes tienen, bueno, antes de tener la exposición, les hemos entregado una carpetita donde está, además de la presentación, las bases de respaldo de las cifras que se van a presentar acá, dado lo extenso del análisis y del contenido de la información. Vamos a presentar algunas cifras resumidas, pero ustedes cuentan allí con el detalle de cada una de las preguntas que se han formulado. Vamos a dividir esta exposición en tres temas. Primero, una breve información de contexto de algunas cosas que ya hemos revisado. Después pasamos a responder las preguntas y algunas consideraciones al final. Como información de contexto, recordar que las materias que vamos a tratar en esta sesión, ya que se refieren las preguntas formuladas, hemos establecido algunos principios en las sesiones que hemos tenido anteriormente, recordar la del 11 de agosto del año pasado, la del 5 de septiembre del año pasado, donde explicamos algunas cosas que aquí hemos resumido. Primero, que a nuestra llegada a la administración del gobierno regional en julio del 2021, recibimos el servicio y encontramos una muy baja cartera de inversión, una cantidad muy menor de iniciativas factibles de comenzar su ejecución. Si se recuerdan, esta administración asumió también en tiempos de pandemia, donde el equipo estaba muy mermado, del orden de 30, 31 personas estaban viniendo regularmente al edificio. Y por otro lado, al mes de junio del año 2021, que era el último reporte presupuestario que se tenía a la fecha, al 14 de julio, la ejecución presupuestaria del servicio era del orden del 26%. En segundo lugar, otro elemento que hemos dicho en las sesiones anteriores tiene que ver con la forma en que las iniciativas ingresaban al gobierno regional, ¿cierto? Y durante el año 2021-2022 había básicamente dos fuentes de ingresos de iniciativas. Algunas ingresaban a través del sistema SAGIR y otras ingresaban por vía de la oficina de partes. Por lo tanto, ahí había otra diferencia, ¿cierto? Y también en ese momento el análisis respecto de la procedencia, de la pertinencia de llevar adelante una iniciativa, el análisis
de prioridad, ¿cierto?, era elaborado por cada una de las divisiones temáticas en función de cuál era la materia de la que se trataba la iniciativa que ingresaba en análisis. También les hemos comentado, tanto en estas sesiones como en el trabajo regular con el Consejo, que a partir del año 2023, a principios del año, ¿cierto?, se definió, justamente para ordenar esta cartera y hacer un mejor proceso de control, el acceso único de las iniciativas a través de la plataforma SAGIR, y además se implementó un registro para este seguimiento. Ustedes han visto el trabajo ahí, fundamentalmente el equipo que lidera Saúl, ¿cierto?, que les reporta habitualmente esta información. Y por otro lado también se conformó un comité para analizar esta inversión de manera de recoger de manera, en una sola instancia, digamos, la opinión de las distintas divisiones respecto de la pertinencia de que una iniciativa se priorice o no. Otro elemento que también hemos comentado dice relación con la ley de presupuesto y las variaciones que ha tenido en el tiempo, en particular en lo que se refiere a la participación o la forma en que se puede financiar una iniciativa del tipo del análisis, que en este caso son programas. La ley del año 2021 permitía transferir a fundaciones y en algunas materias específicas, algunas tipologías específicas de programas. Y ya la ley del presupuesto del año 2022 amplía este concepto de fundaciones y lo amplía a otras instituciones privadas sin fines de lucro, sin especificar tipos de iniciativas que podían ser financiadas con los presupuestos del fondo regional. Y la ley de presupuesto del año 2003 hace dos cosas que consideramos fundamentales. Por un lado, elimina la restricción de antigüedad que sí contenían las leyes anteriores, se eliminan los 2 años de antigüedad que se exigían, y además ese año se crea la partida 31 que trata en el presupuesto nacional, ¿cierto?, que para los gobiernos regionales como una entidad independiente del Ministerio del Interior, que era como venía ocurriendo anteriormente. Y aquí es súper importante destacar otra cosa que también hemos visto, que todas las creaciones presupuestarias de las iniciativas que se han financiado con los presupuestos del gobierno regional han contado con la visación de la Subdere hasta el año 2022, por lo que les cuento, el año 2023 esto cambió. Todas han contado con la visación de la DIPRES y todas las creaciones presupuestarias han contado con la toma de razón de la Contraloría General de la República. Este flujo también lo hemos visto, ¿cierto? Y cuenta el escenario de cómo se ingresaba una iniciativa al gobierno regional hasta el año 2022. Vemos, ¿cierto?, que entra una iniciativa, se analiza su congruencia con la estrategia regional, el plan de gobierno, y se generaban estos informes de pertinencia y priorización, ¿cierto?, por cada una de las divisiones. Se evaluaba su admisibilidad y hasta llegar a la recomendación técnica de la iniciativa. Y allí otra diferencia que la vamos a ver en la lámina siguiente, ¿cierto?, aquellos proyectos cuyo monto era superior a 7.000 unidades tributarias mensuales se sometían a la aprobación del CORE, y aquellas que tenían un monto inferior a ese se creaban, ¿cierto?, con el uso del informe de creación presupuestaria o la aprobación del gobierno regional. Y se pasaba a la aprobación de recursos de la iniciativa. En el año 2023 se generan varios cambios, lo que les comentábamos: primero el ingreso de la iniciativa a través del SAGIR, el Comité de Permisibilidad, y a partir de julio del año 2023 todas las iniciativas, esa es una decisión de la administración, ¿verdad?, ya no ejerce la atribución que hasta hoy se mantiene en la ley de presupuesto, sino que se tomó la decisión de que todas las iniciativas pasarían por la aprobación del Consejo Regional. Ustedes ya han visto reevaluaciones por montos muy bajos y todas las iniciativas pasan por allí en este momento, hasta hoy. Y el proceso de creación presupuestaria, como lo comentamos, ¿cierto?, se crea la asignación presupuestaria que requería hasta el año 2022 la aprobación de la Subdere. Ese paso se elimina en 2023. Todas por la DIPRES, todas con toma de razón de Contraloría, y aquellas iniciativas cuyos montos eran superiores a 15.000 unidades tributarias mensuales contaban además con la toma de razón de Contraloría del convenio que aprueba la transferencia de recursos.
Y posteriormente se avanza, ¿cierto?, a la ejecución del programa con las rendiciones, las exigencias de garantía de todas estas iniciativas, hasta el fin de la misma donde se hacen los balances. En respuesta a algunas de las preguntas vamos a profundizar en este proceso de rendiciones porque es necesario hacerlo. Entonces, esta información que ya habíamos visto en sesiones anteriores la quisimos recordar porque da contexto al análisis que se presenta. Esta solicitud, como bien decía el secretario ejecutivo, fue firmada por 6 consejeros y consejeras regionales y formula 7 preguntas relativas a iniciativas de inversión del tipo programa del subtítulo 33. La primera pregunta, solicitamos se exponga el detalle íntegro y consolidado de todas las iniciativas que fueron ingresadas al gobierno regional del Biobío, solicitando financiamiento para programas financiados vía subtítulo 33, por parte de fundaciones, corporaciones y ONG desde julio del 2021 al 31 de marzo de 2024, donde la información considere la fecha de ingreso, el certificado de priorización, los certificados de preadmisibilidad, los certificados de RS y los dineros solicitados, aprobados, transferidos, la institución postulante, el estado actual de la iniciativa, las boletas de garantía y el estado de rendiciones. Ustedes tienen ahí entre los antecedentes las iniciativas detalladas y presentamos a continuación un resumen para simplificar la exposición. Primero, el primer análisis fue cuál era el universo de iniciativas que cabían en relación a la pregunta. Entre los programas que se financian vía el subtítulo 33, pudiéramos diferenciar básicamente entre 2 grandes grupos. El primero, los programas que se financian a través de la glosa 5.1 en la Ley de Presupuestos 21 y 22, que después se transforma en la glosa 7.1 en la Ley de Presupuestos 23, y también aquellos programas que se financian a través del Fondo de Innovación para la Competitividad, los FIC, que eran respectivamente las glosas 5.1 y 5.2 y 7.2 en la Ley de Presupuestos de los años allí indicados. Por otro lado, respecto de las entidades que presentan estas iniciativas, cuando hablamos de corporaciones, fundaciones, ONG, hablamos de entidades privadas sin fines de lucro, hablamos también de la Corporación de Desarrollo Regional y de corporaciones que están vinculadas a algún órgano del Estado, como Corfo, Infor, CONAF, el Instituto de Fomento Pesquero y otros. También universidades que tienen la forma de constitución como corporaciones educacionales y algunos centros de investigación. Y por otro lado, cuando hablamos de la fecha entre el 14 de julio del 2021 y el 31 de marzo de 2024, lo que se está reportando son, por un lado, todas las iniciativas ingresadas a partir del 14 de julio del 2021, pero también se agregó a este universo todas aquellas iniciativas que pudieron haber ingresado en años anteriores, pero que a nuestra llegada se autorizaron las resoluciones que aprueban los convenios de estas iniciativas. Es decir, pudo haber ingresado durante el principio del año 2021 o incluso antes, haber obtenido su recomendación y a nuestra llegada en julio había que o suscribir o no suscribir el convenio y algunas de ellas se tomó esa decisión y por eso también están incluidas en la nómina que ustedes tienen en sus antecedentes. Y respecto de todo este universo es que es el análisis que a continuación les presentamos. En este universo, en este periodo de tiempo, ingresaron al gobierno regional, con todos los parámetros anteriores, iniciativa del subtítulo 33 por corporaciones, fundaciones, ONG, desde el 14 de julio del 2021, 395 iniciativas de toda esta tipología, de las cuales se recomendaron técnicamente 259 y de las cuales 207 fueron aprobadas por alguno de los 2 mecanismos, o directamente desde la administración, digamos, desde el gobierno regional, o con la aprobación del Consejo en base a las reglas presupuestarias vigentes. Y de estas 207 que tienen la aprobación del Consejo del Gobierno Regional, se avanzó a la etapa de suscribir convenios con 145 iniciativas. Hay 17 que están en algún trámite de creación presupuestaria, de falta la suscripción del convenio, en fin, están en algún estado. Y hay 45 iniciativas que allí están indicadas como no ejecutadas
que son iniciativas que, dada el cambio de las condiciones establecidas en la ley de presupuestos, recuerdan el año pasado la circular 20 de Hacienda, ¿cierto?, que establecía nuevos requisitos para la asignación de este tipo de financiamiento, no pudieron avanzar y muchas de ellas no van a poder ser ejecutadas. La nómina, como les indico, está en su carpeta. Respecto, también hicimos un desglose en este resumen del volumen de iniciativas de estas 395, cómo se distribuyen en el tiempo. En el año 2021 fueron 77, 211 en el año 2022, en el año 2023 106, y una que recordarán durante el año 2024, que es la bien conocida, la que se aprobó hace bien poco en el Consejo de Corfo, ¿cierto? Esa es la única que se puede, la de construcción en madera. Y por otro lado, si bien en la lámina siguiente está el detalle de las iniciativas que tienen convenio, las instituciones, que son 67, estas 10 que se presentan en la lámina concentran alrededor del 50% de las iniciativas, 70 y fracción. Pero la nómina de entidades con quienes se han suscrito convenios de esta materia está allí, son 67 y conforman, ¿cierto?, todas estas tipologías que hemos descrito anteriormente. Respecto de los montos asociados a este volumen de iniciativas, estas 395 iniciativas, estas iniciativas ingresadas solicitaban un financiamiento por 209.000 millones de pesos, en total, la suma de los tres, de todo el periodo, de las cuales se aprobaron las 207 que veíamos en la lámina anterior por 112.946 millones de pesos, de las cuales se suscribieron convenios con 145 por 75.889 millones de pesos, de los cuales se han transferido 66.193 a 144 iniciativas. Hay una que no recibió su transferencia. Y a la fecha hemos recibido rendiciones por parte de las entidades ejecutoras de 29.000 millones. Esto es muy cercano al 50%, alrededor de la mitad, y esto es muy coherente con el grado de avance y la duración de las iniciativas que mensualmente nos entregan un reporte de rendición de los gastos que van ejecutando, junto con los informes de avance. Y por otro lado, otra mirada de esta misma información es que de las 145 iniciativas hay 99 que se encuentran en ejecución y que representan 51.851 millones y ya iniciaron su proceso de cierre, que en general dice relación con que terminó de ejecutarse las actividades y estamos en los procesos de cierres administrativos por 14.000 millones y eso da el total de los 66.000 millones que a la fecha se han transferido. Eso respecto de los montos. Y la última parte de esta pregunta decía relación con el estado de las garantías. Todos estos convenios, a excepción de 9, no tienen, o sea, tienen sus garantías ingresadas, se les exigieron en su momento estas garantías del 10% de los montos, y las 9 que no tienen garantías, que ahí están señalados como no aplica, dice relación con la naturaleza jurídica de estas propias instituciones y que son aquellas vinculadas a algún órgano del Estado, Desarrolla Biobío, que es de la cual formamos parte, Infor, IFOP y otras de esa misma naturaleza. Estas garantías están vigentes, hay 12 que estamos actualizando, se han cobrado 3, que son, las vamos a ver en detalle porque hay una pregunta específica a esto, pero son las garantías de la Fundación Mi Hogar Asuncionista, la Fundación ENTI, Fundación Procultura, que fueron cobradas por el gobierno regional, y hay 2 que se devolvieron a los tomadores porque ya terminó la iniciativa y por lo tanto, habiendo nada más que garantizar, esas fueron devueltas al término natural de la misma. También están los detalles de esto. Esa es la pregunta número 1. Perdón, estoy avanzando equivocado. La pregunta número 2 es la siguiente, aquí está la transcripción literal. Frente a la inexistencia de los certificados de preadmisibilidad de iniciativas financiadas por el Gobierno Regional del Biobío, requerimiento descrito en el instructivo de postulación señalado en el informe oficio final número 701A de Contraloría, vemos la necesidad de consultar para confirmar o descartar sobre fechas y asistentes a eventuales reuniones entre el gobernador Rodrigo Díaz Werner y representantes de
Fundación Horizonte Ciudadano, Fundación Procultura, Fundación Bonomía, ONG Red Cultivarte, Fundación Motum, Corporación Ciudades y todas las demás instituciones investigadas por Contraloría y el Ministerio Público. Para responder a esta pregunta, lo que hicimos fue lo siguiente. Revisamos la agenda del gobernador regional para verificar la existencia de reuniones con los representantes legales de las 22 entidades ejecutoras de iniciativas que están siendo investigadas por la Fiscalía o Contraloría. Y para cada institución, en las láminas siguientes reportamos, por un lado, las iniciativas que está ejecutando e indicando, entre paréntesis, la fecha con que se aprobó la resolución del convenio. Y se informan, por una parte, las reuniones que se sostuvieron desde el 14 de julio del 2021 hasta la fecha de suscripción del convenio, es decir, antes de asumir el compromiso, y de manera separada aquellas que se efectuaron una vez que estaba la iniciativa en ejecución. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque cuando una iniciativa comienza a ejecutarse, se desarrollan una serie de reuniones de coordinación, presentaciones formales, reuniones de trabajo, actos públicos, lanzamientos, y en particular aquellos que son públicos, además del gobernador, participan los jefes de división y diversas autoridades. Ustedes reciben las invitaciones, tanto consejeros regionales, alcaldes, parlamentarios, en fin. Por lo tanto, hay otras instancias donde uno podría encontrarse con las personas y bueno, ahí están. Incluso agregamos algunas que no siendo representantes legales, están presentadas acá. Una por una. Primero, la Corporación Regional de Desarrollo Regional del Biobío. Esta es una excepción a todas las reglas que les dije antes porque, como el gobierno regional es parte de esta corporación, el gobernador regional es el presidente del directorio de esa corporación, sistemáticamente se sostienen reuniones de trabajo para abordar distintas materias propias del funcionamiento de la corporación. Y por otro lado, el gobernador regional también participa de las sesiones de directorio de esa corporación, por lo tanto, es una lista muy grande de reuniones y creo que queda claro con lo que estamos indicando. Con la corporación descentralizada, que ejecuta la iniciativa o ejecutó la iniciativa de disminución de brechas de género en el ámbito laboral remunerado o no remunerado en el Biobío, el convenio se firmó el 25 de enero del 2023. Antes del convenio se sostuvo una reunión con la representante legal, señora Pamela Aguirre, el 15 de diciembre del año 2022, y durante la ejecución no se desarrollaron reuniones. La Fundación Chinquihue ejecuta estas 3 iniciativas que están indicadas en la lámina. No hubo reuniones previas al convenio y sí hubo una reunión el 5 de agosto del año 2022, cuando estas iniciativas ya estaban en ejecución, con el señor Oscar Leibrand Fernand, representante, y acompañado, como es habitual, con algún funcionario del equipo del gobierno regional, en este caso Rodrigo Daroch. Con la corporación Incluye, que desarrolla la iniciativa de transferencia Semilla Incluye Biobío. Antes de la suscripción del convenio no hay reuniones y durante la ejecución también hubo una reunión con el señor Cristian Bello el 7 de noviembre del año 2023 y el gobernador estuvo acompañado por don Rodrigo Daroch. La Fundación Impulsa Biobío ejecuta la iniciativa de transferencia, fortalecimiento de organizaciones sociales y territoriales de la provincia de Arauco. No se registran reuniones antes ni durante la ejecución del convenio. Misma situación de la Fundación Antonia con esa iniciativa de prevención, atención y formación de sobrevivientes de violencia de género en la región del Biobío. No hay reuniones del gobernador antes ni durante la ejecución de la iniciativa. Respecto de IRADE, que ejecuta estas 4 iniciativas que se señalan con las respectivas fechas, antes del convenio se sostuvo una reunión con Carolina Pará, donde estuvo acompañado el gobernador por Iván Valenzuela el 20 de febrero del año 2023, que es anterior a uno de estos 4 convenios y que es la transferencia y reactivación económica y productiva de las comunas de Florida, Tomé y Penco. Esto está vinculado con los incendios forestales del año pasado. Y reuniones durante la ejecución del programa también con la misma señorita Carolina Pará y también acompañado por Iván Valenzuela, el jefe de la División de Fomento en ese tiempo. Con la Fundación Mi Hogar Asuncionista
que ejecuta la iniciativa de transferencia en mi establecimiento educacional Yo Opino, Yo Participo, no existen reuniones del gobernador antes ni después del convenio, misma situación que con la Fundación Procultura. Sin embargo, aun cuando no está puesto en la lámina, queremos hacer presente que en el marco del hito del Día del Patrimonio, de la programación Vincula Bio Bio, en diciembre del año 2022 y otras actividades protocolares, el gobernador asistió al Parque de Lota, donde eventualmente estaba Alberto Larraín, que es el representante legal de esa iniciativa. Si bien no son reuniones con él, estaba ahí en actividades públicas y por lo tanto también lo comentamos. La Fundación Infocap Jóvenes ejecuta estas tres iniciativas con las fechas de convenio que se indican. Antes del convenio, el 11 de agosto del año 2021, se realizó una visita a Infocap. Y el 2 de marzo del año 2023, si bien Simón Acuña no es representante legal de la institución, también lo señalamos porque el 2 de marzo hubo una reunión acá en el edificio del gobernador con Simón Acuña, y Simón Acuña fue funcionario del gobierno regional, jefe de la división social, entre el 14 de marzo del año 2022 y el 6 de agosto del 2022. Esa fue la reunión donde le ofrecí trabajar con el gobierno regional, porque había sido despedido anteriormente o había terminado las funciones en Infocap, pero pese a que no era funcionario, para que no cupieran dudas, lo estoy informando porque estaba en mi agenda. Estamos en Fundación Bonomía, Política Regional para promover el bienestar bio y sano. No se registran reuniones del gobernador con la Fundación ni antes ni durante la ejecución del convenio. ONG Red Cultivarte, no se registran, ejecuta la iniciativa de transferencia, cuidado integral e inclusivo de adultos mayores vulnerables en Coronel. No hay reuniones del gobernador antes del convenio ni durante la ejecución del convenio. Sin embargo, también reportamos que Elizabeth Villanueva, representante de la iniciativa, fue funcionaria del gobierno regional desde el 14 de julio del año 2021 y el 28 de febrero del año 2022, y en ese contexto, como cualquier otro funcionario, en más de una oportunidad se reunió con el gobernador como todos los demás. Respecto a la Fundación Horizonte Ciudadano, transferencia de niños, niñas y adolescentes, Voces del Bio Bio para vivir sin violencia, si bien la señora María Estela Ortiz no es representante de la Fundación, reportamos las dos reuniones que allí se señalan, del 6 de septiembre del año 2022 y el 27 de diciembre del 2022 con el gobernador, que son esas dos reuniones. Con la Fundación Educación Financiera, transferencia, organizaciones de voluntariado, impulsa voluntariado, no hay reuniones del gobernador antes ni durante la ejecución de la iniciativa. Con la Fundación ENTI, Capacitación Ciudadana para las Familias de Barrio Norte, 18 de octubre del año 2022, existe una reunión antes del convenio, el 28 de septiembre del año 2021, con la señora Camila Polisi, tampoco representante de la institución, donde estuvo acompañado por el jefe de gabinete en ese entonces, Rodrigo Alarcón, y que fue en el marco del proceso eleccionario que se estaba desarrollando en ese tiempo, donde vino a presentarse como candidato y participó en ese contexto en la reunión con el gobernador. Partido Radical en esa ocasión. Okay. Durante la ejecución de esta iniciativa no hubo reuniones con representantes de la institución. Corporación Motum, Resolución Pacífica de Conflictos Estudiantes de Enseñanza Media del Bio Bio, tampoco se registran reuniones ni antes ni durante la ejecución del convenio. Respecto de la Fundación Leitat, el Centro de Innovación Espacial para la región del Bio Bio, no hay reuniones previas al convenio, pero durante la ejecución del convenio hay dos reuniones con Ricardo Rincón, que trabaja en esa iniciativa, el 22 de mayo del 2023, el 10 de noviembre del 2023, y además señalamos que coincidió con el gobernador también en el marco de la FIDAE en abril de este año, también en el marco de la iniciativa, en esa actividad pública que está, es conocida. Había un stand del gobierno regional en la FIDAE que era parte de este convenio. Respecto de Corporación Ciudades y el proyecto de habilitación del City Science Lab del Bio Bio, que se suscribió en mayo
del 2022. Antes del convenio con Corporación Ciudades no hay reuniones, y con Corporación Ciudades durante el marco de la ejecución del convenio tampoco, salvo aquellas actividades públicas de la iniciativa. Pero sí consideramos relevante informar que respecto de la iniciativa de la habilitación del CityLab, se desarrollaron reuniones con la Cámara Chilena de la Construcción, y que son aquellas 3 que están indicadas en la presentación: el 13 de agosto del 2021, el 5 de octubre del 2021, el 19 de noviembre del año 2021, en general con el equipo directivo de la Cámara, y acompañado en una oportunidad por Óscar Ferrer en la de octubre del año 2021. Con la Fundación El Árbol, que realiza la iniciativa de articulación para la adaptación al cambio climático en Mulchen y Hualqui, no se registran reuniones ni antes ni después de la iniciativa. Con la Fundación Latinoamericana de Innovación Social, que ejecuta la iniciativa de erradicación de microbasurales en las comunas de Arauco, Curanilagua y Los Álamos, tampoco se registran reuniones. Nos queda la última lámina, donde informamos que con Fundación Iguales, Transferencia de Acción Regional contra la Discriminación, no se registran reuniones antes ni durante la ejecución del convenio, y con la ONG Psicólogos Voluntarios de Chile, fortaleciendo el tejido social en los habitantes de la provincia de Arauco, no se registran reuniones antes ni durante la ejecución de las iniciativas. Sí, debo decir que con la ONG Psicólogos Voluntarios de Chile coincidí en la comuna de Contulmo cuando fui a visitar a la familia Grolmus, porque se le estaban haciendo, era objeto de atención psicológica por parte de unas personas. Coincidí en el minuto de la visita con una de las profesionales que andaba haciendo intervención. Esa es la lista de las reuniones sostenidas entre el gobernador y representantes de las instituciones que ejecutan todas las iniciativas que tenemos conocimiento están siendo investigadas por la Fiscalía y Contraloría. La pregunta número 3. Frente a las observaciones de Contraloría en su informe oficio final número 701A respecto de la inexistencia de criterios comparativos para contrastar los presupuestos formulados por las entidades que solicitan recursos al Gobierno Regional del Biobío en sus programas, y la concentración de proveedores expuesto en el informe oficio final número 708A respecto del Gobierno Regional de Ñuble, solicitamos el detalle de todas las facturas que formen parte de las rendiciones de programas financiados vía subtítulo 33 entre julio del 2021 y marzo del 2024, emitidas por Servicios Turísticos SQR Limitada, Consultora y Productora SQR Limitada, Eventos y Producciones Evolución S.A., Heroica Producciones S.P.A., Ecos, Asesorías Generales, ULAP S.P.A. Para responder esta pregunta, en primer lugar, lo que les había indicado cuando revisamos los flujos anteriormente, cómo funciona una rendición. Y aquí les quiero recordar la última sesión extraordinaria donde expuso Leticia Bustos, respecto de las subvenciones, porque este proceso es muy similar. Cuando suscribimos un convenio, hasta el año 2023, suscribimos un convenio con una de las iniciativas, ¿cierto? El primer paso que se desarrolla en posterioridad es efectuar una transferencia de fondos a la entidad ejecutora, a la unidad ejecutora. Contablemente, lo que se señala en el cuadrito verde, nosotros ocurren dos cosas. Hasta el año 2023 de inmediato se contabilizaba, se devengaba el gasto, y por otro lado se abría una cuenta contable que se llama una cuenta por rendir. En el fondo, a quien yo le entrego el dinero tiene obligación de rendir cómo está usando ese fondo, ¿sí? Y llevamos un registro a ese nivel, con esa institución, de cuánto es lo que está ejecutando, cuánto está utilizando la ejecución de la iniciativa. Una vez que se genera esta transferencia, se inicia la ejecución de las actividades de la iniciativa y mensualmente se nos entrega un reporte de la rendición del avance de esta iniciativa y de los gastos que está generando. Hasta el año 2023 esto era una carpeta en papel con mucha documentación de respaldo de cada uno de los gastos. Ingresaban directo a la División de Administración y Finanzas, que procedía a hacer esta revisión financiera. Si existían observaciones,
se devuelve, ¿cierto? Y vuelve a ingresar. Y si no existían observaciones, se iba reflejando esto en esta cuenta por rendir, ¿cierto? En la medida que yo entrego recursos, le sumo a esta cuenta por rendir y en la manera que reconozco gastos efectivos, esta deuda, ¿cierto?, de la institución o este saldo por rendir empieza a disminuir, ¿sí? Hasta aquí sigo teniendo en mi contabilidad una relación y un registro de lo que ocurre con la entidad ejecutora. Y lo mismo, y en el año 2024 se genera un cambio. El primero, y muy significativo, es que cuando generamos una transferencia no pasa a ser inmediatamente un gasto de la institución, sino que se acumula en una cuenta de anticipo, ¿sí? Que se suma, que funciona de manera muy similar de la cuenta por rendir. Inicia la ejecución, nos ingresan rendiciones y aquí hay otro cambio. Ustedes sabrán, ¿cierto?, que en las medidas que comprometimos nosotros pedimos, ¿cierto?, que Contraloría nos facilitara el sistema, lo que después se transformó en una obligación a partir de la ley presupuestaria de este año. Entonces, se utiliza la rendición a través del sistema de rendición electrónica que maneja Contraloría. Y también nosotros, como proceso de mejora interna, consolidamos en la información de rendiciones y hoy día tiene una revisión técnica y financiera en el mismo momento. Por lo tanto, eso, si bien dilata un poco el tiempo, es bastante más efectiva, bastante más segura la revisión. Entonces, esta revisión técnica financiera, si genera observaciones, nuevamente vuelve atrás, ¿cierto? Se observa el gasto o se rechaza directamente dependiendo de la naturaleza. Y una vez que se aprueba, y aquí aparece otro de los compromisos que se han suscrito y se ha implementado, la unidad de programas que ahora aprueba estas rendiciones, ¿sí? Hay una tercera unidad, ¿cierto?, mirando este gasto, aprueba la rendición y recién allí, una vez aprobada esta rendición, esto se constituye en un gasto para el gobierno regional y a su vez, al contabilizar este gasto, se rebaja la cuenta de anticipo de manera homóloga a lo que había explicado anteriormente. ¿Por qué esto es importante? Porque seguimos manteniendo el vínculo contable, administrativo, jurídico, si ustedes quieren, con la unidad ejecutora. Y esto explica por qué está el proceso de cierre, que preferiría verlo, lo voy a ver de manera resumida a continuación. Esto ocurre siempre hasta el final del inicio de la ejecución de la iniciativa. Lo que ocurre, ¿cierto?, es que cuando termina de ejecutarse una iniciativa nos ingresa la última rendición. Lo que se hacía hasta diciembre del año 2023, ¿cierto?, veíamos que en el fondo la deuda de rendición estaba en cero, se llevaba a cero y se daba por terminada la iniciativa una vez que se hubieran devuelto los saldos sin ejecutar. Desde enero del año 2024, también como parte de las medidas de mejoramiento de procesos, se agregan revisiones de este proceso de anticipo, se hace un cierre técnico administrativo y esto finalmente se cierra con una resolución de cierre. Entonces, los sistemas contables del gobierno regional no contienen un registro de los proveedores, prestadores de servicios que contratan las unidades ejecutoras para llevar adelante una iniciativa. Nosotros no tenemos, al igual que en el caso de las subvenciones, porque operan de una manera similar, quiénes son los proveedores que utilizan. No tenemos registro contable. A través de cada una de las rendiciones e informes que nos emite la unidad ejecutora en el avance de la iniciativa, nos presentan documentos tributarios, donde nos vamos enterando quiénes son los proveedores que ellos han seleccionado para esto, ¿cierto? Y es así. Y hay un número muy grande de proveedores que prestan servicio a todas las iniciativas. Por lo tanto, para responder la pregunta, tuvimos que hacer algo muy parecido a lo que hicimos con el caso de las subvenciones, que fue revisar uno a uno. Y lo primero que hicimos fue preguntarle a las contrapartes técnicas si es que en los informes que habían recibido tenían conocimiento de que estuvieran estos proveedores. Se hizo eso y se detectaron 20 iniciativas que tenían a estas 13 instituciones, y que eran ejecutadas estas 20 iniciativas por 13 instituciones y que nos habían informado como proveedores a las empresas consultoras por las cuales se estaba haciendo la pregunta. Se identificaron 157 facturas, por un monto total de 1.179 millones, que representa el 3,8% de todo lo que hemos recibido en rendiciones de la cifra que veíamos en las láminas anteriores, los 29.000 millones y fracción, de los cuales hemos contabilizado 524 millones, 573 están aún en revisión en los procesos que les comentaba, y 82 millones fueron rechazados, y ahí está el detalle, y ustedes cuentan con el detalle de los documentos
en su poder. Y las glosas de las facturas de que se refiere cada una. Sí. Y esa es la respuesta a la pregunta número 3. Pregunta número 4. Aquí yo la voy a leer y después voy a dejar a mi colega Leticia Robles exponer la respuesta. Dado el término de contrato de convenio con Fundación Procultura y su insolvencia, solicitamos a la unidad jurídica pueda exponer los alcances judiciales, administrativos y eventuales perjuicios patrimoniales para este gobierno regional ante la medida de poner término anticipado a los convenios que vulneren los respectivos convenios. Perdón, esto es lectura literal de la pregunta. Así como revisar en particular el caso de Fundación Educación Financiera, investigada por la Contraloría y el Ministerio Público, para luego someter a votación del Consejo Regional del Biobío el término anticipado de este cuestionado programa. Entonces, como les decía y como se solicita, la unidad jurídica expondrá. Buenas tardes a todos y todas. Me presento, soy Leticia Robles, encargada de la unidad jurídica, asumiendo el día martes de esta semana. En esos términos me ha correspondido exponer respecto de esta consulta, de esta pregunta, y para la mejor exposición y mejor metodología se ha dividido en partes esta pregunta porque era bien extensa. Respecto a la primera parte, ¿cuáles son los riesgos judiciales, administrativos y patrimoniales a los que se expone el gobierno regional ante la insolvencia de la unidad ejecutora de un convenio? Bueno, en primer lugar, la idea es, en los casos en que se advierte, se sospecha, en que se puede detectar alguna insolvencia de una unidad ejecutora, son derechamente cuando hay retrasos en la ejecución de las actividades comprometidas, o sea, no cumplimiento del programa de trabajo. Denuncias de proveedores por retrasos en los pagos de los servicios o de los trabajos por no pago de remuneraciones y los incumplimientos de obligaciones laborales y previsionales. Estos son hallazgos que permiten determinar o detectar eventuales insolvencias o posibilidades de insolvencia de la unidad ejecutora. Respecto de cuáles son los riesgos a los que se expone el gobierno regional en estos casos, que se declare judicialmente la quiebra, que se revoque la personalidad jurídica de la unidad ejecutora. ¿Qué consecuencias acarrea aquello? Que se afecten las posibilidades de recuperar los recursos entregados, exponerse a eventuales demandas por parte de acreedores y asumir, en caso de sentencias condenatorias, asumir ya sea solidario o subsidiariamente el pago de esas demandas. ¿Qué herramientas dispone el gobierno regional para estos casos? Desde luego, el término anticipado del convenio. Los convenios tienen cláusulas de terminación anticipada de convenios, de contratos, a los cuales se recurre y se establece un procedimiento para aplicarlo, requerir la restitución de los fondos transferidos, hacer efectivo las garantías que se han establecido para estos casos y demandar judicialmente la restitución de los recursos. Siguiente. En la segunda parte de la pregunta, en el caso de Fundación Educación Financiera, de acuerdo a la ley orgánica de los gobiernos regionales, la ley 19.175, le corresponde la facultad al Ejecutivo, la facultad de administrar y supervigilar los proyectos y los programas. En este ámbito de competencia, entonces, como lo hemos dicho en la lámina anterior, le corresponde al Ejecutivo, entonces, determinar que si se configuran dentro de las causales que están establecidos en los convenios, la terminación anticipada del contrato. Para eso se hace un estudio de carácter técnico, jurídico, se dicta la resolución que así lo fundamenta y se inicia un procedimiento que está previsto en la ley 19.880, que es la ley de procedimientos administrativos. Como se ha informado a este Consejo en sesiones anteriores, el convenio de transferencia a organizaciones de voluntariado Impulsa Voluntariado, ejecutado por la Fundación Educación Financiera, se encuentra en proceso de término anticipado, dado los incumplimientos constatados en su ejecución. Los acuerdos adoptados por el CORE en el ejercicio de función fiscalizadora pueden no ser considerados por el Ejecutivo si ellos carecen de antecedentes y de fundamentos jurídicos y de mérito.
porque es en base a ello en que se determina, se toma la decisión. Siguiente. Sí. Ahí está ahí. Esa es la pregunta. Hasta ahí la pregunta número 4. Pregunta número 5. Establecer si corresponde o no un marco presupuestario para los pagos por servicios a las y los coordinadores de los programas vía subtítulo 33 que reciben remuneraciones altas, algunas sin la certificación profesional comprobable y que dé cuenta de su idoneidad para su función y responsabilidad que le corresponde en la ejecución del programa. Lo primero que señalamos es que en los programas aprobados entre el año 2021 y 2023 no se habían establecido rangos de remuneraciones para las personas que son contratadas por los programas. Y recordar al Consejo, ¿cierto?, que en el mes de julio del año 2023 se comprometieron 15 medidas pro transparencia, control y trabilidad que se transformaron en 18 en el transcurso del tiempo, donde la medida 15 se refería específicamente a este punto de establecer rangos de remuneraciones para quienes participaban de una iniciativa. Y cumpliendo con este compromiso, hemos venido reportando sistemáticamente el avance de la implementación de esas medidas en las distintas instancias de trabajo con el Consejo Regional. Y en el caso particular de la pregunta de los rangos de remuneraciones, recordar que en la sesión del 8 de mayo del año 2024, el administrador y el jefe de control presentaron una propuesta que se basaba en aplicar un rango de remuneraciones a los profesionales que trabajen en las iniciativas, y para ello se construirán estamentos que consideren el nivel académico y la experiencia laboral. Y por otro lado también establece los montos máximos o topes de remuneraciones de profesionales honorarios que podrían contratarse en programas financiados por el gobierno regional del Biobío. Ustedes estuvieron en esa exposición, se hizo y es conocida. Esa es la respuesta a la pregunta número 6. ¿Sí? Solicitamos que la unidad jurídica o la propia unidad de control, ambas del Gobierno Regional del Biobío, puedan dar cuenta de las acciones jurídicas adoptadas para la restitución de fondos de aquellos programas con término anticipado de convenio, determinando un estimado del monto de dinero que se pretende recuperar, así como también solicitamos a ambas unidades puedan presentar la documentación de respaldo que certifiquen las reales razones de los allanamientos realizados al interior del Gobierno Regional del Biobío. También para esta pregunta, Leticia va a responder. Gracias. Bueno, en relación a las acciones, hay un orden de acciones que se han ejecutado, las acciones administrativas que tienen que ver con los procedimientos administrativos para el reintegro de los fondos, el monto restituido del programa 19, programa gastos rechazados, la devolución de los saldos sin ejecutar son del orden de los 669.000 millones. Estos recursos ingresaron al gobierno regional y hay un detalle en las láminas que ustedes continúan de esos reintegros. Respecto a las acciones administrativas de cobro, se han cobrado boletas de garantía en el Fundación Mi Hogar Asuncionista del orden de 16 millones que están ingresados, Fundación INTI, 25 millones ingresados, y Fundación Procultura, 256 millones que ya están aprobados, están en el proceso de firma de la escritura y ya por ingresar. Respecto a las acciones civiles, hay una acción de demanda civil en un juicio de Hacienda en contra de la Fundación Procultura, que se ingresó en el 26 de febrero del 2024 por 990 millones. Respecto a las acciones judiciales penales, existen 3 querellas interpuestas por malversación de caudales públicos, por también en contra de la Fundación INTI, Fundación Bohemia y Mi Hogar Asuncionista. Ahí, la siguiente. Ahí está el detalle de todos los reintegros que hablábamos en la lámina anterior. Eso es por reintegro. En cuanto a la entrada y registro, lo que se llama comúnmente allanamiento, esta es una medida intrusiva que dispone el Ministerio Público, el fiscal, con autorización del juez de garantía, y está solo en el orden de las competencias que le corresponde al Ministerio Público.
Esa es la respuesta a la pregunta 6. Pasamos a la última pregunta, número 7. Requerimos incluir en análisis anteriormente señalado todas aquellas modificaciones de convenios solicitados por las instituciones que ejecutan los programas, en particular aquellas que están en tramitación o aprobadas, indicando las características que fundamentan la modificación del convenio. Aquí, primero, considerar cierto que todas las estipulaciones de una iniciativa se concentran en el convenio y de pronto durante la ejecución existe la necesidad de efectuar alguna modificación donde los motivos principales son los siguientes. Primero, pudiera existir la necesidad de un mayor tiempo para ejecutar las actividades planificadas por diversos motivos. Segundo, para incorporar cláusulas normativas y procedimentales. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, cuando se estableció la obligación de utilizar el sistema de rendición electrónico para las rendiciones, hubo que modificar algunos convenios para incorporar esa modalidad de rendición, porque se modifica la cobertura, los beneficiarios, los objetivos, los componentes, los indicadores de una iniciativa y por lo tanto cambiando el objeto se requiere modificar la iniciativa. En ese caso pasa también por la aprobación de quienes lo aprobaron, que pudiera ser el Consejo, y también cuando se requieren más recursos para cumplir el objeto de la iniciativa, es decir, planificamos un costo determinado y finalmente se requiere más. ¿Cómo funciona el proceso al interior? Por un lado, ¿cierto? Hasta el año 2023 había una solicitud de la entidad ejecutora, había una aprobación de la contraparte, el departamento del FNDR revisaba esta solicitud y por un lado, o si es que los aspectos eran más bien administrativos, ¿cierto? Se necesita más plazo o había algún tema administrativo, se procedía a elaborar el convenio cuando requería aprobaciones del tipo de reevaluación, o sea, había más presupuesto, cambiaban la estructura del financiamiento o cambiaban los objetos, ¿cierto? Requerían una revisión de una reevaluación y que según quien hubiera aprobado, también a veces requería la aprobación del Consejo. El año 2024 cambia esto con la creación de la unidad de programas. Luego de la aprobación de la contraparte técnica también hay una revisión de la unidad de control de programas. Se mantienen, ¿cierto? También en función de aquellos temas más bien administrativos, se revisan y se generan las modificaciones de manera administrativa interna, pero aquellas que requieren o que cambian el objeto o que cambian los costos están siendo sometidas a la consideración del Consejo y después se procede a la aprobación. Ayer en particular o en la sesión ordinaria que ustedes están viendo, vieron el cambio de la Agencia de Sostenibilidad, uno de los tantos programas, y que allí cambiaba el objeto porque había que cambiar la actividad. Bueno, pasa por el Consejo y después nosotros seguimos el proceso. Sí, solo decir que la unidad de control de programas es una de las medidas también que se anunciaron en el mes de julio del año pasado, que se comprometieron en el Consejo, por lo tanto, uno ve cómo van implementándose las mejoras que se han propuesto por el Ejecutivo, que el Consejo ha revisado, ha validado y cómo el sistema está operando. Y finalmente, bueno, el estado de la iniciativa, de este universo de iniciativas del subtítulo 33 que hemos analizado, ¿cierto? Desde la pregunta 1 hasta esta, informamos que se han tramitado completamente 36 modificaciones de convenio por las razones que allí se exponen en ese volumen. Lo mayor es aumentar los plazos y allí ustedes también tienen el detalle de esas iniciativas en sus antecedentes. Para terminar, algunas consideraciones finales. Y aquí reforzar lo que acaba también de decir el gobernador. Es decir, desde el principio de todo este proceso comprometimos un plan de acción que hemos venido desarrollando de manera sistemática, hemos venido reportando su avance y vemos cómo la creación de la unidad de control y la unidad de control de programas, ¿cierto? Hemos venido reportando esta unidad de programa que nos han contado cómo han avanzado en las iniciativas de control de legalidad, en la auditoría operativa, en la organización de procedimientos y por su parte la unidad de programas cómo ha venido avanzando en planificar los sistemas de control y seguimiento, de supervisar las tareas de la contraparte y que esto ha redundado en el cambio de nuestros procesos internos y como hemos visto a lo largo de esta exposición y lo anterior, ¿cierto? Ha ido generando un mejor nivel de control del trabajo. Otra medida importante, también comprometida a la realización de la auditoría. Ustedes vieron también en las últimas sesiones, han ido conociendo el avance de esta iniciativa. Las próximas fechas es lo que destacamos acá, ¿cierto? Que durante junio tenemos que tener este preinforme, durante julio, ¿cierto? El informe final y ya al mes de agosto deberíamos tener los resultados que sin duda van a generar algunos aportes de cosas que tengamos que seguir mejorando.
Otra medida importante que ustedes acaban de ver esta mañana también en la Comisión de Gobierno, cómo va funcionando la implementación del nuevo sistema, o sea, analizar este trabajo, o sea, hoy día solo vimos una fracción de lo que hace el gobierno regional en todas sus iniciativas y mejorar el sistema que nos permita llevar el control y el registro de todo el proceso es fundamental para mejorar la gestión del trabajo que estamos llevando adelante y por eso que ustedes han visto el trabajo de esto y lo acaban de ver esta mañana, que seguramente reforzaron estos principios, ¿cierto? Que de aquí al mes de diciembre tendría que estar esta plataforma operativa. Y por otro Perdón, lado... solo para precisar, al día de hoy aún es imposible conocer la vida de cualquier iniciativa en toda su extensión. La instalación de esta nueva plataforma va a permitir que todas las personas puedan ver desde que se ingresa una iniciativa hasta dónde está. Eso va a reemplazar la gran cantidad de planillas Excel con que se trabaja y que, como hemos visto en otras oportunidades, depende de quién elabora la planilla. Entonces, cuando tú tienes un volumen de más de 3.000 iniciativas, es imposible. Esto es instalar un sistema ERP como tienen muchísimas instituciones, es tener un sistema de control del siglo XXI que no existía en este gobierno regional hasta que se toma ese acuerdo y hoy ya se ha contratado la empresa que está implementándolo y es quienes le han expuesto hoy día. Y finalmente, la última medida que traemos como esta respuesta, ¿cierto?, es el registro de la acreditación de las distintas instituciones que está operativo, funcionando en la página web, lo que también se ha venido reforzando. Eso es todo, gobernador, lo que hemos preparado. Muy bien. Vamos a ofrecer la palabra entonces el consejero Blas. Gracias, gobernador. Bueno, preciso en la pregunta número 2 de la exposición, me interesa saber si las reuniones que estableció con María Estela Ortiz, de Horizonte Ciudadano, con Ricardo Rincón, fueron sin equipo. Y precisar también que en Fundación Leitat con Ricardo Rincón, consultarle por qué se reúne con esta persona. Perdón, ¿le puedo pedir un favor? Porque no sé si es porque está abierta la puerta o a lo mejor usted está un poco resfriado, pero no lo logro entender bien, solo por acústica. No se preocupe. Gracias. Dentro de la pregunta número 2, señalar, usted cuando tuvo estas reuniones con María Estela Ortiz, de Horizonte Ciudadano, o con Ricardo Rincón, de Fundación Leitat, ¿lo hizo a solas o lo hizo con equipo? Otra consulta respecto a Fundación Leitat, cuando usted se reúne con Ricardo Rincón, ¿por qué lo escoge a él para reunirse y no a un representante de la Fundación? Y por último, gobernador, habían pasado al menos 5 meses desde que estalla el caso Convenios, cuando usted se reúne por segunda vez con Ricardo Rincón. Aquí es cuando le consulto, usted acaba de decir también que los mecanismos de control se instalaron en julio del año pasado. ¿No se levantó ninguna alerta con todos estos mecanismos que ustedes establecieron y no pudieron frenar que cometieran otras irregularidades? Voy a partir por lo tercero. No sé de qué irregularidades usted habla, no logro entenderlo. Reunirse con una persona, no sé en qué constituye irregularidad. Respecto a las reuniones con la señora María Estela Ortiz, a quien efectivamente conozco, fue mi jefa por allá entre el año 96 y 2001, fueron reuniones que se me solicitaron, a las que accedí, por cierto, y efectivamente, sin estar convocado originalmente a la reunión, le pedí en la primera de esas reuniones que me acompañara al jefe de división social, a Simón Acuña. En la segunda no, porque fue más bien no fue una reunión relativa a ninguna iniciativa, sino que fue una reunión de carácter más bien personal, porque efectivamente, como le digo, la conozco. Y tengo un profundo respeto por su historia de vida y tengo un profundo aprecio también por sus capacidades profesionales. Por historia de vida me refiero a lo que le tocó vivir
como hija de un detenido desaparecido, como viuda de una persona degollada, como también profesionales porque fui trabajador dependiente de ella en el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes y luego trabajando de gobernador me tocó conocerla también como la encargada de las políticas de infancia en Chile. En la Junji y luego en un consejo asesor presidencial, esta última vez cuando trabajaba de intendente. Entonces, la primera, sí, le pedí al jefe de división, Simón Acuña, porque lo que ella me consultó en esa oportunidad, consejero, fue si habían financiamientos que hacía el gobierno regional a entidades privadas. Y yo le dije, mire, le voy a presentar al señor Acuña, como lo hago con cualquier otra persona. Le puedo comentar, también recibí al señor Trivelli y le dije exactamente lo mismo. Si usted quiere ingresar una iniciativa, tiene que ingresarla, hay un sistema, hay un procedimiento y vea. Algunas de esas iniciativas se concretan, otras no se concretaron. Respecto a las reuniones que tuve con don Ricardo Rincón, a quien también debo decir que lo conozco, su familia es de acá de la zona, lo conozco desde el año 1985 porque fuimos compañeros en la Universidad de Concepción de carrera, tuvieron que ver con sugerencias que él me quería realizar respecto del programa aeroespacial que tiene Chile. Chile tiene un programa aeroespacial, ese programa aeroespacial lo impulsa la Fuerza Aérea de Chile, y él me ha hecho algunas sugerencias respecto de cómo la región del Biobío se puede incorporar a ese programa aeroespacial que originalmente tenía contemplado trabajar con bases en las regiones donde tenía asiento la Fuerza Aérea de Chile. Estas regiones principalmente Antofagasta, Punta Arenas y Temuco. Pero Temuco carece de la masa crítica necesaria para poder tener un centro de análisis de data. Ese análisis de data sí se puede hacer en la región del Biobío y se puede hacer en esta región dado que hay una carrera de ingeniería aeroespacial, hay una cantidad que tiene la Universidad de Concepción donde el puntaje de corte, me lo decía el director de la carrera hace unos días atrás, el más bajo, el último, es 736 puntos ponderados. O sea, es de alta demanda las personas que tienen. Ricardo Rincón fue no solo miembro de la Comisión de Defensa del Parlamento, sino que fue asesor del Ministerio de Defensa. Y entonces él me alertaba, me decía, mira, aquí hay una oportunidad para que la región pueda tener una participación. De hecho, he sido invitado a varias actividades por iniciativa del senador Puch, que es quien lidera la Comisión de Defensa del Senado, a objeto de impulsar la participación de la región en esa materia. Una de las sugerencias que recibí de él fue impulsar que se generara un traspaso de terrenos, de una fracción de los terrenos que tiene la Dirección General de Aeronáutica Civil en Carriel Sur, para que puedan ser destinados a la Fuerza Aérea de Chile. Eso habilita a que se pueda construir, y espero que así sea en el futuro, un centro de análisis de datos, porque el programa aeroespacial chileno lo que está haciendo es contratar el levantamiento de una cantidad de nanosatélites, y esos nanosatélites arrojan datos sobre lo que está ocurriendo en el país en materia de gestión de riesgo de desastre, y para la región son importantes en materia agrícola, pesquera, en materia forestal. Entonces, el conocimiento que él tiene sobre esas materias, efectivamente son datos que son bastante interesantes para una región que tiene un declive en la industria tradicional, pero que puede avanzar a partir de este know-how y de este conocimiento en la generación de una industria distinta para el siglo XXI que sea alta en captación de talentos. Dije que la Universidad de Concepción está avanzando en esa materia, también debo agregar que la Universidad Andrés Bello está avanzando en materia de instalación de una carrera de astronomía, precisamente porque el mercado está viendo exactamente lo mismo que le comentaba. Muchas gracias, consejero.
Sí, gobernador, usted como jefe de servicio, al tener estas reuniones antes de asignar recursos vía el mecanismo de asignación directa, ¿no vio el conflicto de interés? ¿No vio el conflicto de interés con su ex jefa, por ejemplo, lo que acaba de describir? ¿No vio el conflicto de interés con lo que menciona de Ricardo Rincón? ¿No vio el conflicto de interés con Camila Polisi? Si analizamos la fecha, ¿se reunió con Rodrigo Alarcón cuando ella estaba en el marco de su campaña o cuando estaba impulsando justamente este programa que a partir de aquí del gobierno regional le sugirieron que buscara una fundación, que buscara esta figura para ir a arrendar una fundación para recoger estos recursos de asignación directa que por lo demás en el año 2022 se disparó? Usted es el responsable de toda esa asignación directa, entonces yo se lo consulto, ¿cómo no ver el conflicto de interés que se generaron con todas estas instituciones, corporaciones que están hoy siendo investigadas por el Ministerio Público? Eso es una parte. La segunda parte, que se esclarezca qué es lo que pasa al día de hoy con la Fundación Educación Financiera. Acá acordamos en el Consejo Regional poner el fin al convenio, el término anticipado, cuando el administrador regional, Iván Valenzuela, estaba diciendo que eso ya se había solicitado y no era la misma figura. Después por la prensa nos enteramos que no era lo mismo, o sea, aquí se nos mintió, no se nos entregó la información que estábamos solicitando, porque lo que se hizo del gobierno regional fue poner pausa a la ejecución del proyecto, no poner el término del convenio. Entonces, ¿qué pasa al día de hoy con Fundación de Educación Financiera? Y lamentablemente todas estas medidas que se fueron implementando paulatinamente cuando se destapa el caso convenio, varias de ellas no son retroactivas. Entonces ya no hay recuperación de los cuantiosos montos que se entregaron sin muchos criterios a estas fundaciones y corporaciones y de partidas grandes, más del 50% incluso de lo que se solicitaba se entregó de una sola vez. También debería ir partido con esto, pero agradecer, sí, la información, porque es un ejercicio ciudadano de transparencia, que lo solicitamos las personas que firmamos esta solicitud, pero igual tarde, igual se demoró en dar una respuesta de todo esto y salen otros antecedentes entre que uno solicita esta información y que se concrete. De esta transparencia puedo rescatar un par de elementos como que dentro de los concentración de proveedores y prestadores de servicio, consultores y productores que red tiene 53 facturas con grandes montos, o sea, sí hay concentración de proveedores y de prestadores de servicios, tanto en las subvenciones como en las diferentes líneas de financiamiento del FNDR, que son también demandas que veníamos levantando ya hace bastante tiempo. Esto muestra que hay una priorización de beneficiar a su círculo cercano, gobernador, usted a discrecionalidad. Sí, es que es bastante complejo en 2 minutos responder tanto, pero... Consejera, pero que nos aclare el tema de los conflictos de interés principalmente. Voy a partir, valorando el agradecimiento que usted hace por el trabajo. La cantidad de personas que aquí trabajan, ustedes saben, somos 181 personas los funcionarios del gobierno regional, y debo decirle que cuando estoy hablando de 181 funcionarios estoy mezclando las funciones administrativas, las funciones de apoyo. La cantidad de profesionales que tenemos es más acotada que 180 personas. En el último semestre, la cantidad de solicitudes y requerimientos de información que han llegado de parlamentarios, de ustedes mismos, de personas individuales, por ejemplo, como el señor Condesa, de distintos medios de comunicación, son de una magnitud, consejera, enorme, porque además no podemos entregarlos por disposición de las entidades que nos fiscalizan en transparencia, no pueden ser entregadas de cualquier forma. Y eso hace que estemos hoy día con una dificultad para cumplir como quisiéramos nosotros entregando las respuestas con más rapidez, porque esto es agravado por lo que expusimos en el punto inmediatamente anterior, y es que no tenemos
toda la información hay que reconstruirla, porque no hay un sistema computacional que nos permita, con un programa que nos permita decir, usted me está preguntando de esta iniciativa y que nosotros podamos tener la vida completa de esa iniciativa. Lo más cercano a eso es el SIGFE, que no es perfecto. Entonces, valoro que usted agradezca, porque ha sido un esfuerzo, se ha trabajado mucho por varias personas para lograr construir esta respuesta con la mayor transparencia que podemos. Ahora, si vamos por parte, yo me puedo confundir, les pido ayuda. Voy a partir por la señora Polisi, para que no crea que estoy ocultando nada. Efectivamente, el año 2021 me pidió una reunión la señora Polisi, en realidad no me la pidió a mí, me notificaron que había una solicitud de reunión, como también me reuní con, no sé, con Marco Enríquez Ominami, que era candidato en las mismas elecciones, pero al nivel presidencial, por decirlo de otra persona, con quien tampoco comparto ideas políticas, pero mi práctica es reunirme con todas las personas que van a elecciones, porque lo que hago es presentarle las prioridades del gobierno. También debo decir que me reuní con la actual embajadora ante la ONU, la señora Narváez, también me reuní con la señora Proboste, o sea, y en las próximas elecciones, si hay alguien que me pide una reunión y que es candidato a las elecciones, por cierto, se las voy a conceder. Es más, le cuento que voy a invitar a las personas que se inscriban a candidatos a gobernador regional para entregar la estrategia regional de desarrollo. Creo que es lo que corresponde desde el punto de vista de amistad cívica. Y hay una larga diferencia de meses entre esa reunión de el año 2021 a la iniciativa que está en cuestión, respecto a la cual jamás tuve ningún conocimiento, porque esa iniciativa no fue ingresada por esta señora, de quien tengo la peor de las impresiones. En relación a reuniones que he sostenido con distintas personas, la verdad es que mi política es de puertas abiertas. El que quiere reunirse conmigo, salvo aquellas dificultades que son prácticas, que es porque no me puedo clonar, porque estoy en lugares distintos, pero trato de concederlas porque me parece que si un ciudadano, y particularmente alguien que tenga algo que comentar y que lo ha fundamentado a través de su solicitud en ley de lobby, bueno, trato de hacerla. Hoy día me cuesta más hacerlo, y voy derivando algunas de reuniones hacia mi equipo, pero en general trato de que la mayoría de las solicitudes que se me hacen las trato de ver. Para entender también cuál es el requerimiento, qué es lo que se le pide al servicio. Obviamente, algunas reuniones tienen resultados positivos, en otras tengo que explicar que no es el gobierno regional la entidad a la que se debe recurrir. Producto de esas reuniones uno puede tomar decisiones, por ejemplo, realizamos los Juegos Panamericanos por escuchar a la Asociación de Remeros. Cuando la norma que había para los Juegos Panamericanos es que se debían realizar dentro de un radio de 120 kilómetros en torno a la ciudad, era quebrar. Y para eso los remeros nos dijeron que había que posicionar a la región, y por eso ustedes mismos financiaron los Juegos regionales, un campeonato nacional, y eso convenció al entrenador nacional para poder postular, y Chile hizo una solicitud que fue aceptada en definitiva, porque se podría haber competido en la región del Libertador Bernardo Higgins, se podría haber competido en mar, podría haber ocurrido otras cosas. Ayúdenme con las preguntas porque... Gobernador, la reunión con María Estela Ortiz, ¿no vio el conflicto de interés al financiar por asignación directa a la Fundación Horizonte Ciudadano? Sí, muchas gracias. Le agradezco mucho. Que yo me reúna con alguien no tiene nada que ver con el ciclo de vida de los proyectos. Nada. Cero. Porque el ciclo de vida de los proyectos ingresa por solicitud. Tiene un procedimiento que fue modificado en el curso del tiempo, pero siempre ha sido un proceso ciego respecto de la persona de gobernador regional. Lo que hace la persona que trabaja de gobernador regional o su subrogante es que firme el convenio. Pero hasta la obtención de la recomendación técnica, y una vez que se obtiene la recomendación técnica y una fracción viene al Consejo de Gobierno Regional,
y otra venía a aprobación, se financiaron todas las iniciativas, salvo a la época del convenio, la que fue rechazada por ustedes mismos en relación con las medidas ecológicas que estaba solicitando de manejo de residuos la ilustre Municipalidad de Concepción. Entonces, lo que había era una solicitud que venía evaluada de acuerdo al procedimiento que se señaló, con la recomendación técnica, con las firmas de las personas que habían validado esto, y por cierto, yo las firmaba porque era lo que correspondía, firmar los convenios una vez que, de acuerdo al criterio que habíamos establecido, cumplían con todos los requisitos para el efecto. Y cabe señalar que el programa de la Fundación Leitat, para que no quede duda, porque usted me preguntaba sobre eso, fue aprobado por la unanimidad de las personas que forman parte del Consejo. El monto fue aprobado acá. Probablemente, si es que usted estuvo presente en esa acción, con su voto también. El estado de Fundef. Perdón, muchas gracias. Le agradezco mucho después, consejero Torres. Y después el consejero Pedro. La Fundación de Educación Financiera, Fundef, es una iniciativa respecto de la cual nosotros presentamos de acuerdo al procedimiento establecido, planteamos, instruimos, término del convenio. Es tan así que los titulares de esa organización consejera presentaron un recurso de protección en contra de la resolución nuestra. Por lo tanto, lo que le dijo el administrador regional es cierto, no es correcto lo que usted acaba de señalar. Y además debo decirle que ese recurso de protección fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Concepción y por lo tanto continúa el proceso de término, proceso que, por cierto, debe realizarse de acuerdo a la tramitación que corresponde, no a esta, a cualquiera de las iniciativas respecto de las cuales el Ejecutivo toma la decisión de poner término. Consejero Torres. Una pregunta era con respecto a Fundef, pero acaba de responderla, pero lo otro es un comentario. Llama la atención, gobernador, en esta cantidad de convenios con distintas instituciones, y yo se lo he preguntado en sesión, quizá ahora tenga respuesta, ¿por qué usted no ha instruido sumarios a las personas que eran las contrapartes técnicas y financieras de los distintos proyectos? O sea, si lo vemos, deben ser a lo menos 10 a 15 personas, pero no hay ningún sumario, con la excepción de la señorita o señora Tamara Vidal, pero el resto no hay prácticamente nadie que esté sumariado, porque aquí se empezaron a ver a existir atrasos en la ejecución de los proyectos, atrasos en la rendición de cuentas, permanente en todo, es un denominador común. Entonces llama la atención porque aquí no se tomó ningún tipo de medida para ver qué estaba pasando, sino que cuando esto estalla, recién ahí, aún así hasta el día de hoy todavía no se toma ningún tipo de medida contra ningún funcionario que de alguna manera estuvo a cargo de estos proyectos. Le agradezco la pregunta, consejero Torres. Esto es algo de las cosas que nos salen en los medios de comunicación, pero yo le diría que a lo menos la mitad de estas iniciativas eran de cargo de la persona que usted señala que ha habido un sumario. A lo menos la mitad. Y con propuestas de modificaciones de presupuesto, en nuestra opinión, de iniciativa propia y por montos altos. Personas que además no había realizado acuerdos operativos. Entonces, le respondo en buena parte lo que usted me está señalando. Donde hay una reiteración de un problema se está viendo. Hay también una serie de medidas que se están analizando, porque uno va en estas materias. Una cosa es lo que se dice en los medios de comunicación, pero otra cosa es la lógica para lograr cautelar los recursos públicos. Y usted parte por lo administrativo, va averiguando en lo administrativo y va escalando en lo civil o en lo criminal según corresponda. Y esa tarea es una tarea que está en desarrollo en este minuto. Obviamente uno va haciendo aquellas cosas de acuerdo a las sugerencias que le dan sus asesores. Y es una de las tareas que hemos conversado con Leticia y que tiene que ver con su ingreso, dada su experiencia en sector público y en estas materias. Perdón, don Pedro había solicitado. Gracias, presidente.
saludar a todos los colegas y jefe de edición. Es muy puntual, presidente, es con respecto a la última lámina donde señala la empresa Crunza, que está en contrato con respecto a la plataforma Aura Quantic. ¿Qué grado de efectividad le dio la empresa en el contrato con respecto a la ejecución de esta plataforma? El grado de efectividad. Cuando se vende una plataforma software, se hace un porcentaje, se entrega un porcentaje, porque siempre hay fuga, siempre es vulnerable hoy en día. ¿Ya? Y lo segundo es si tiene una garantía con respecto a la plataforma que está entregando esta empresa. Esas dos preguntas, gracias. Como mi memoria no es infinita y es una pregunta más específica, le voy a pedir a Robert ayuda para poder responderle lo que podamos, sí, claro, y lo que no tengamos se lo transmitimos directamente. Presidente, efectivamente sobre el grado de efectividad o más de licenciamiento, me imagino que esa es la pregunta, ¿cierto?, de propiedad del gobierno regional. Efectivamente, el traspaso y el arriendo forma parte, digamos, de propiedad del gobierno regional, ¿ya? El licenciamiento es parte de nuestros servicios. El grado de la garantía, digamos que eso es más administrativo, efectivamente ellos entregaron, digamos, propiamente tal la garantía que corresponde al 10% del contrato. Consejero Cantero. Gracias, presidente. Concuerdo con usted en una parte con respecto cuando uno está en el mundo político y un país de 17 millones de habitantes, muy difícil no encontrarse con los camaradas, con los amigos, muy difícil. Y en los distintos cargos uno no puede estar, porque si no, bueno, nos transformamos en cualquier cosa. Digamos, después, si te he visto no me acuerdo, poco menos. Digamos, siempre hay conversaciones de distintos tipos. Ahora, si de repente hay problemas de índole económico y todo lo demás, bueno, ahí lo irá la justicia a través de los procedimientos, pero concuerdo con usted en esa parte. Lo que sí a mí me causa, me intranquiliza, a no decir menos, los mecanismos de control que se hayan tardado tanto, teniendo un staff de profesionales que han trabajado en el mundo público y privado, donde en el mundo público siempre hay un sistema de control y en el sistema privado siempre hay un sistema de control y que se revisa permanentemente. Se revisa permanentemente porque sabemos perfectamente que se pueden dar fugas de distinto tipo, o información o financiera de distinto tipo. Entonces, esperar tanto tiempo fue complicado y ahí hay que asumirlo, presidente, digamos, gobernador, ahí hay que asumir el error. ¿Para qué estamos con cuentos? Ahí hay un error. ¿Ah? Que lo enmendaron, bienvenido sea, y lo otro es, ¿por qué estos sistemas computarizados de registro de información no nos asociamos con otras gobernaciones y creamos un solo sistema que sea invalible para todos y colocamos todas las lucas correspondientes para tener un sistema robusto y no permanentemente cada uno con su sistema? ¿Por qué no hacemos eso? No nos asociamos y creamos un sistema robusto y que se esté revisando permanentemente para que no hayan este tipo de dificultades, porque sería complicado aparecer, y en el caso suyo, en este caso, o en el caso de los otros que vengan, que vengamos a hacer sesiones extraordinarias para poder revisar cosas que se debieran haber hecho. Gracias, presidente. ¿Sabe, estimado consejero, yo no puedo estar más de acuerdo con usted. Claro, nosotros estamos exponiendo hoy día ante las preguntas, pero si pudiera decirle, nosotros ingresamos en julio del 2024 con una Vipres que estaba cambiando, porque estaba cambiando el gobierno. A inicios del 2022 asumió el gobierno actual del presidente Gabriel Boric. Tomamos un acuerdo con el entonces subsecretario de Desarrollo Regional, Crispi, y le pedimos que nos destinara recursos para poder tener una mejora del sistema de operación. Fui a ver al Contralor Nacional también para decirle que teníamos estos problemas. Se nos autorizaron recursos.
Sin embargo, esos recursos llegaron a fines, en noviembre del 2022. Y como llegaron en noviembre del 2022, tuvimos que devolverlo porque no cumplía, porque teníamos que rendirlo al 31 de diciembre. Y para mí es un problema el no contar con un sistema de ERP. Y un buen legado para quien le corresponda liderar la administración de este servicio es contar con un sistema. Entre medio, intentamos trabajar con la Contraloría, como se lo señalé, cosa que tampoco resultó, y también enviamos equipos a trabajar con la gente del gobierno regional metropolitano. Pero por distintas razones, eso tampoco se materializó. ¿Y por qué es tan grave esto? Porque tradicionalmente los gobiernos regionales se habían caracterizado por mayoritariamente trabajar con proyectos. Fierro y cemento, le decíamos, cuando el consejero Aguiluz era consejero, hoy día es ciudadano, líder político, por cierto, de su partido. Era fierro y cemento, salvo las subvenciones, que fue una conquista incremental de los consejeros regionales, del ANCORE. Los intendentes, y diría todos los intendentes, incluido quien habla, nunca tuvimos en vista en propiedad el gobierno regional. Y diría que eso tiene que ver con que éramos representantes presidenciales y además los intendentes en general duraban poco tiempo en su cargo. Y por lo tanto, la mejoría del servicio no se analizaba. Estoy tratando de hablar con la mayor altura de mira y autocriticándome a mí mismo, me pongo como primer autocriticado. Entonces, lo que se suponía que era un Fórmula 1 en vista de quienes formaban parte del Ejecutivo, trabajadores me refiero, jefes de divisiones, en realidad no era Fórmula 1, era más o menos eficiente y efectivamente funcionaba mejor que otras regiones, pero media gracia que la región del Biobío funciona mejor que la de Atacama o la de Aysén, para ser claro. Entonces, no era tan perfecto el sistema y el sistema se ve extremadamente tensionado con la pandemia. La pandemia hace que buena parte de las personas no vengan a trabajar. El servicio no tenía tampoco las capacidades para asegurarle conectividad a todas las personas, entonces este servicio se fue a pique. Y cuando expone Blas sobre que al llegar al 14 de julio había 31 personas que eran las que venían a laborar físicamente, y básicamente era gabinete principalmente, y en paralelo, estimado consejero, se da esta inflación descabellada que ocurre y el alza de precios de construcción. Este gobierno se quedó sin cartera de proyectos. Y el que tiene experiencia en gobierno regional, el consejero Torres ha sido consejero en distintos periodos, consejero Borgoño y la consejera Alicia, saben que un gobierno regional para poder ejecutar necesita tener a lo menos 2 pesos aprobados sobre el peso que se tiene que ejecutar en el presupuesto de ese año. O sea, a lo menos 2 presupuestos para poder ejecutar su acción. Pero cuando no hay cartera, y estuvimos presos, recuerden, en el loop de reevaluaciones, porque el Ministerio de Desarrollo Social, en ambos gobiernos que nos ha tocado trabajar, tanto en el del presidente Piñera como en el del presidente Boric, tiene unos estándares de fijación de precios que tienen una brecha enorme con los precios del mercado, hacen que esto haya entrado en una situación donde se hacen más patentes, consejero Cantero, las falencias que existen. Por eso, cuando se producen los problemas de público conocimiento del año pasado, asumiendo la responsabilidad, decimos, ya no le vamos a pedir más plata a la Subdere porque ya se lo pedimos el 2021 y no nos pescaron, se lo pedimos el 2022 y nos llegaron la plata a última hora, y el 2023 lo vamos a hacer nosotros, porque no puede esperar. Precisamente asumiendo en plenitud la responsabilidad de que los problemas son para resolverlos, es que decidimos tomar este camino. Ojalá hubieras tenido más lucidez antes para poderlo haberlo impulsado solo y no haberle pedido ayuda a nadie antes, pero es mi tarea entregar este gobierno regional
lo más fortalecido posible institucionalmente para que quienes vengan a gobernar lo puedan hacer con las mayores fortalezas estructurales para salir adelante. Estaba la consejera Javiera Vargas. Perdone, consejera. Gracias por la palabra. Tengo dos preguntas, o sea, tres en realidad, una de forma y dos de contenido. La de forma es que no hice página, pero en reintegros por acciones administrativas no está el total de los montos, solamente el itemizado. Y dentro de la forma se habla de las acciones judiciales civiles y penales hacia las fundaciones, pero también me gustaría saber si hay desde las fundaciones hasta el gobierno regional. Esa es una. Y la otra es, he preguntado reiteradas veces si es posible que dentro de estos proyectos y dentro de las acciones que han ido ocurriendo en el tiempo, las contrapartes técnicas de esos proyectos. Todavía no he tenido respuesta. Eso, muchas gracias. Ok. El primero es un problema de suma, se va a sumar y se va a enviar. Segundo, no me acuerdo. Tercero, las contrapartes técnicas, te pido por favor que las podamos adjuntar todas a todos y cada uno de los consejeros. Y la segunda, no me acuerdo. Si habían acciones desde ¿ah? Lo que explicó el gobernador, que Fundación Educa en el procedimiento de educación financiera, en el procedimiento de terminación anticipada del contrato, interpuso un recurso de protección porque hay un procedimiento administrativo que es largo de explicar, pero hay un oficio por el cual se termina anticipadamente el contrato, se informa, ellos tienen un periodo de descargo y en ese proceso entonces interpuso un recurso de protección que en primera instancia fue rechazado y entonces ahí hay una instancia judicial de por medio. No sé si con eso logro... No hemos recibido otras demandas. Exacto. Sí, potencialmente podremos recibir respecto a aquellas entidades a las cuales le hemos cobrado boletas de garantía, podríamos ser objetos de demandas de proveedor insatisfecho por responsabilidad subsidiaria, porque efectivamente esas entidades, voy a decir Procultura, por ejemplo, tiene una lista de espera de gente que no le pagó servicios que se ejecutaron, de acuerdo a lo que he visto por la prensa. Entonces es posible que nos lleguen demandas de terceras entidades. Consejero Sandoval, usted estaba pidiendo la palabra y después de él vamos a terminar porque se ha cumplido el término de la sesión. Lo estábamos esperando, consejero. Gobernador, quiero pedirle que pueda justificarnos el cierre del convenio con la Fundación Educación Financiera, que pueda usted eso caracterizarlo, que es destinar fondos con fines distintos al propósito con el que se solicitaron los fondos, claramente, como lo hizo Psicólogos por Chile, como lo hizo también Corporación Ciudades, pero no lo cerraron, como lo hizo también, evidentemente, Fundef, contratando funcionarias que se desempeñaban en este gobierno regional. Y que no sabemos todavía si se cierra o no el programa Fundef, porque más allá de que usted o alguien pueda decretar lo que es verdad y lo que se consulta de manera incorrecta, necesitamos por lo menos la copia del documento o del ordinario de resolución de término de contrato. Además, porque en esta misma sala el Consejo Regional acordó hacerle a usted esa solicitud. Por lo tanto, una respuesta que ojalá no demore 50 días o más, como ocurrió con esta sesión, superando el plazo legal. Lo tercero, hay una evidente concentración acá de proveedores que me parece compleja, porque si uno revisa los proveedores o prestadores de servicios de las instituciones indicadas en la consulta, tenemos que Productores Querré y Evolución S.A. concentran
72 de las 157 facturas, casi la mitad, habida cuenta que YouLab le factura también a su vez a Fundef o a Impulsa. Sobre los sumarios, nadie más que la señorita Tamara, Nelly Pillado, Camila Hermosilla, no hay nada a ese respecto. ¿No le parece a usted, según le respondió a la colega, cuestionable, no le parece que haya conflicto de interés? Eso es lo que vemos. Y me parece, a la luz de la lista de reuniones, 3 de ellas con la Cámara Chilena de la Construcción, que es parte de todo este asunto de CityLab y que hizo esta mala jugada de meter en el mercado de capitales los recursos al mismo tiempo que no los ejecutaba durante un año, porque lo que hizo fue una maqueta. Y me parece cuestionable que usted no vea conflicto de interés en aquello. ¿Está consciente del daño que le hizo y que le ha hecho a la descentralización y a la región del Biobío, gobernador? Esas son mis preguntas. Consejero, siempre es un desafío poder seguir sus preguntas, porque habla en singular, después habla en plural, después mezcla cosas. Nelly Villado, yo lo escuché con mucho respeto. Nelly Villado nunca ha sido contraparte técnica, no sé, Pito, de qué la menciona. No es contraparte técnica. Y usted lo sabe. Segundo, la Corporación Ciudades, que es nuestra socia en el programa CityLab, efectivamente cometió un error. Y ese error fue detectado por el personal nuestro. El error fue que tomó dinero que nosotros le habíamos traspasado y lo depositó. Eso que es un error desde el punto de vista de la administración pública, la verdad que es correcto desde el buen manejo de los recursos. Porque con la inflación que tiene este país, si le pasamos 10 pesos y pasa el tiempo, esos 10 pesos valen menos. La verdad que es una mala norma pública el que tengan que conservarse la plata en el mismo estado, pero es la norma. Y como es la norma, nosotros le solicitamos que primero que lo revirtiera, y segundo que el diferencial que estaba en favor, que se había ganado para que el dinero no perdiera valor y se pudieran ejecutar las mismas acciones, lo reintegrara al gobierno regional y está reintegrado. Por lo tanto, no veo ningún inconveniente en que sigamos trabajando con una metodología que, discúlpeme, es de la mejor universidad, de la mejor escuela de ingeniería del mundo. La mejor, la número 1. ¿Para qué? Para resolver problemas como los que se generan cuando hay múltiples personas que dicen que hay que hacer en una intervención. Fíjese que lo que pudimos ver solo del sector que está al costado del río, Pedro del Río, Aurora de Chile y Pedro Valdía abajo, hay más de 70 iniciativas, varias contradictorias. Y aparecen personas como usted, por ejemplo, que decía que no había que hacer un túnel ferroviario respecto al Cerro Chepe. No había que hacerlo, decía usted, porque eso iba a destruir todo, hasta que se cayó el puente y cambió de opinión o se quedó callado. Entonces, consejero, lo que le quiero decir es que mecanismos como ese permiten objetivar y ver cómo las 70 iniciativas, o más de 70, uno puede tomar decisiones no en base a panfletos, no, ha hecho objetivos sabiendo qué significa que se ejecute una u otra. Entonces, yo le diría que está bien, yo sé que a usted le gusta hacer consignas, lo respeto en su rol político, creo que tiene bastantes habilidades, no comparto sus métodos, pero mi compromiso y lo que he estado ejecutando es sacar adelante todas y cada una de las medidas que he acordado. Habiéndolos escuchado, pongo término a la sesión. Gracias. 2.500 millones para una maqueta.